nunca fui de la marea. La marea. La intención de este seminario es como platicarles un poco qué es esa palabra que parece como un trabalenguas, pero en particular esa palabra, pues digamos que aplicada a los metales líquidos. Creo que metales líquidos de alguna forma todos nos imaginamos. Yo creo que lo primero que se nos viene a la mente es como el mercurio, ¿no? De alguna forma muchos de nosotros hemos jugado con el mercurio de manera inocente. Pero bueno, pero no es solo el único metal líquido, ¿no? Es uno de los metales líquidos que a temperatura ambiente es metal líquido, pero que hay otros que, bueno, pues, si le bajamos la temperatura, pues se funden hasta convertirse en metales líquidos. Entonces, la palabra magneto-hidrodinámica, pues básicamente viene de magneto, pues de magnetismo, y viene de hidrodinámica, viene de hidro, pues de agua, y dinámica de movimiento de fluidos. Entonces, realmente la magnetohidrodinámica pues se encarga de estudiar el movimiento de los metales líquidos pues en campos magnéticos, ¿sí? Hidrodinámica, bueno, es un poco que es el primer fluido que se estudió, ¿no? Entonces, pues, hoy voy a hablarles un poco pues cuáles son algunas de las aplicaciones que se utilizan en la industria, ¿no? y en investigación acerca de estos fenómenos. Pues, primero permítanme presentarles algún video muy bonito. Quiero que pongan atención al chorro. Bueno, no sé si se alcanzaron a ver antes de que le conectaran ahí como se alcanzan a ver primero. Esto es un chorrito de metal líquido, de hecho es mercurio. Es un experimento que hicieron ahí en los 60s. Sherkley se parece, él es un investigador que ya falleció en los años de los 60, 70 por ahí. Él fue de los primeros que hizo pues, muchas investigaciones con los metales líquidos, ¿no? En campos magnéticos. Entonces, ¿qué se ve aquí? Esto pues, finalmente es como un electroimán. Este electroimán pues, me genera un campo magnético, y si se fijan, cuando yo le conecto arriba, esos como cables, de alguna forma yo lo que estoy haciendo ahí pues, es inyectar una corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que veo ahí? Es que el chorro, antes de inyectar la corriente eléctrica, pues el chorro pues, baja, ¿no? Parece como un popotito, ¿no? Muy bonito, un cilindrito, ¿no? Pero en el momento en que yo pues, le inyecto la corriente, como está también ahí un campo magnético, pues voy a ver que pues, se deforma, ¿no? Entonces ese es un efecto que aparece, hay una fuerza magnética que me va a deformar ese movimiento. De hecho, ya en el fluido hay fuerzas. ¿Qué fuerza hay ahí en el fluido? La gravedad, exactamente, ¿no? O sea, ese fluido cae pues, por su peso, por la fuerza de gravedad, pero adicionalmente pues, va a haber otra fuerza, que es la fuerza magnética. Hay otras fuerzas también, ¿no? Que vamos a platicar un poquito. Entonces, pues básicamente esto estudia la magnetodinámica, ¿no? ¿Qué pasa con las fuerzas magnéticas con el movimiento de fluido? Entonces, la MHD, así como si se antes le voy a decir, pues estudia la interacción entre el movimiento de un fluido eléctricamente conductor y un campo magnético, ¿no? Hay otros fluidos conductores como los plasmas o los electrolitos, pero hoy en particular vamos a hablar de los metales, ¿no? Y bueno, ahí pongo ahí como una esquemita de muchas aplicaciones que se tienen, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues antes de hablar de la magnetodinámica, pues quiero como recordar algunos fundamentos. No es una clase, pero sí quisiera como ponerme de acuerdo un poco de ciertos fenómenos físicos de los que de alguna forma ya vimos. Y otros, pues que algunos son nuevos, ¿no? Aunque finalmente todos como que los hemos visto en algún momento, pero pues aquí ya los vemos con un poquito más de detalle, ¿no? O con aplicaciones más específicas, ¿no? La segunda parte que vamos a hablar es pues acerca de las aplicaciones que hay en la industria metalúrgica, en los sistemas de almacenamiento de energía, en el bombeo electromagnético, en las técnicas de medición que se utilizan, o sea, todo esto basados en los fenómenos de la MHD, ¿no? Y la otra en particular, la generación eléctrica, ¿no? Bueno, hay unas aplicaciones en energía nuclear, de fisión, las máquinas termoacústicas y en general en sistemas de energía renovable, ¿no? Y después, bueno, pues vamos a ver que también la MHD pues, ha salido en Hollywood. Entonces ahí hay unas películas que de alguna forma, algunos de ustedes las vieron, otras ya son muy viejas, pero de alguna forma el fenómeno aparece, ¿no? Y finalmente, pues también voy a poner ahí un ejemplito. Y me gusta mucho porque finalmente el MHD, los efectos del MHD los sentimos todos los días, y es en el campo magnético de la Tierra, ¿no? O sea, nosotros sabemos que la Tierra tiene un campo magnético, que gracias a ella existe la vida, de hecho, en este planeta. Y pues se supone que el proceso de generación del campo magnético es en el centro de la Tierra, justamente por el magma, que es un metal líquido que interacciona con algún campo magnético. Este se amplifica y es el que nos protege, ¿no? Entonces, finalmente los efectos de MHD van desde aplicaciones pues,
muy prácticas hasta aplicaciones pues, fenómenos naturales, ¿no? Planetarios o astrofísicos. Bueno, entonces, la mutua interacción entre un campo magnético y un campo de velocidades, y estoy hablando de un campo de velocidades de un fluido, ¿sí? Conductor, pues básicamente se va a describir por dos fenomenologías importantes, una que es la electromagnética y la otra que es la mecánica clásica, ¿no? Aplicado al fluido. Entonces, por ejemplo, la ley de Ampère, que es, vamos a platicar un poquito de ella, la parte electromagnética, la ley de Faraday, la fuerza magnética, que se escribe por la famosa fuerza de Lorentz, y pues ciertas ecuaciones constitutivas como la famosa ley de Ohm, nada más que aquí no es la ley de Ohm macroscópica que conocemos, sino que es como la local, ¿no? Y para medios en movimiento. Y bueno, y desde el punto de vista de mecánica, pues lo que es el transporte de masa, transporte en momentum, lo que es la dinámica del fluido, pues el transporte de energía también, ¿no? Cuando hay transferencia de calor, incluso energía mecánica, ¿no? Y bueno, y hay ecuaciones constitutivas para escribir esto, ¿no? Son las leyes de Fourier para conducción de calor, pues la ley de viscosidad de Newton, eso es muy importante porque hay diferentes tipos de fluidos y los que se comportan de acuerdo a la ley de viscosidad de Newton, pues que son la mayoría, como el agua, el aire, los metales líquidos, pues no se salen de ese, o al menos en un gran rango no se salen de esa ley, ¿no? Ya hablaremos como que después un poquito de ella, ¿no? Entonces, como ven, es un poco un curso también. Bueno, entonces, ¿qué es la ley de Ampère? Bueno, básicamente la ley de Ampère nos relaciona el flujo de corriente eléctrica en un material conductor con el campo magnético asociado a esta corriente. No sé si se acuerdan en algún momento los cursos de electromagnetismo en la prepa, o incluso en la universidad, los que los llevaron, pues lo que nos dice básicamente es que si yo tengo, por ejemplo, este es un cable, este es un conductor, y por ahí circula una corriente eléctrica, a esa corriente eléctrica va a haber asociado un campo magnético, ¿no? Y eso lo describió Ampère, ¿no? Y este es un ejemplo, un experimento muy bonito, donde aquí se ve como una especie como de alambre retorcido que pareciera como si fuera un solenoide, una bobina, y sobre él se va a inyectar una corriente eléctrica, que está como los bornes, ¿no? Con una fuente, le inyecta una corriente eléctrica, y al circular esa corriente eléctrica, pues como que en esa bobina, si se fijan, este material es un material ferromagnético, entonces no sé si alcanzan a ver que se alcanza a formar como una especie de líneas de corriente de campo, ¿no? Estas aparecen en el momento en que yo inyecto la corriente. Si no inyecto nada, pues no pasa nada, ¿no? Pero en el momento que inyecto las líneas de corriente, pues aparecen las líneas de campo, incluso unas recirculaciones de campo aquí muy bonitas, ¿no? Aquí yo no alcancé a poner un video de simulación, pero eso básicamente nos implica la idea de Ampère. ¿Por qué les comento eso? Porque son de los fenómenos que aparecen pues, también en los metales líquidos cuando se inyectan corrientes eléctricas. La otra, pues la famosa ley de inducción de Faraday. Y básicamente establece que el movimiento relativo entre un conductor, o sea, un conductor eléctrico, y un campo magnético, pues induce una fuerza electromotriz en el material, ¿no? Y aquí tengo un video como que muy bonito, o sea, básicamente lo que muestra el video es que ahí tengo un imán de neodimio, aquí tengo una bobina, o sea, esta es la fuente de campo magnético, este es el conductor, la bobina, y ¿qué pasa? Que aquí tengo un medidor de voltajes, o un galvanómetro, que lo que me dice es que en el momento en que yo muevo el imán en el conductor o en la espira, de alguna forma se alcanzan a ver que se induce un voltaje, ¿no? Bueno, pues eso es básicamente, a grosso modo, vamos a decirlo así, esa es la ley de Faraday, o de inducción de Faraday. Ahora, ¿qué pasa cuando, qué pasa con la corriente? Bueno, también ese movimiento entre el conductor, del campo magnético en un conductor, o viceversa, puede pasar lo mismo. Si yo muevo el conductor y yo fijo aquí mi imán, voy a observar el mismo fenómeno, ¿no? Pues va a haber una corriente que se va a inducir y esa corriente va a seguir un principio si el material es óhmico, vamos a decirle así, según la ley de Ohm, ¿no? Porque hay materiales que no siguen la famosa ley de Ohm. Es decir, la ley de Ohm me relaciona el voltaje que estamos midiendo con la corriente eléctrica, ¿sí? Y esa corriente eléctrica, bueno, es proporcional a ese campo eléctrico o voltaje dependiendo de la conductividad del conductor. Bueno, la otra, la famosa fuerza de Lorentz. Pues vamos a regresar al ejercicio, al video que les puse hace ratito, ¿no? Y básicamente la fuerza de Lorentz pues es el resultado de la interacción de la corriente que fluye en el conductor con un campo magnético. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un conductor y sobre él está fluyendo una corriente eléctrica y yo le acerco un campo magnético, por ejemplo un imán,
ambos van a sentir una fuerza. Y esa fuerza va a estar dada por la corriente multiplicada por el campo magnético. De hecho, es el producto vectorial que se le llama de J cruz B. ¿Por qué J cruz B? Bueno, porque la fuerza que me va resultando pues va a ser siempre perpendicular a la dirección tanto de la corriente como del campo magnético. Y aquí está como un ejemplo más explicadito del video. Si se fijan, aquí está mi fuente de campo magnético, aquí está la dirección de las líneas de campo magnético, la dirección del campo magnético, la corriente eléctrica está circulando en esta dirección. ¿Se acuerdan que aquí arriba le puse unas piecitas? ¿Cómo se llaman estas piecitas? Los caimanes, que es por ahí donde hago circular la corriente eléctrica. Entonces, el producto de la corriente con el campo magnético, el J cruz B, ¿no? Este es J, y el campo así, un J cruz B, me va a generar una fuerza que va en esta dirección y va a empujar a mi chorro. Entonces, ese es un efecto muy importante del MH. ¿Okay? Bueno, seguimos con el curso, con la clase rápida, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la parte de la mecánica, ¿no? La mecánica del fluido. Bueno, pues el movimiento de un fluido, o sea, para que un fluido se mueva, pues tiene que haber fuerzas que actúen sobre él. O sea, todos estamos de acuerdo que si yo quiero quitar esto, que a mí nunca me ha gustado mucho, pero si yo lo quiero quitar, pues tengo que aplicarle una fuerza, ¿no? Si lo quiero aventar por allá, entonces tengo que aplicarle una fuerza, ¿no? Entonces, es lo mismo en un fluido. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas son las que aparecen en un fluido? O las que interaccionan con el fluido, pues es la fuerza de presión, la presión termodinámica. Está la fuerza de gravedad, como vimos, el chorro de agua cae, o sea, se mueve porque hay una fuerza de gravedad que nos está de alguna forma aplicando una fuerza en la dirección hacia el centro de la Tierra. Y está la famosa fuerza de fricción, y esa, pues como que de alguna forma, en sólidos como que es muy claro, ¿no? Si yo tengo cualquier objeto y lo pateo, una pelota, incluso lo que yo quiera, están de acuerdo que en algún momento pues, se va a detener, ¿no? O sea, no va a continuar su movimiento, claro, si está plano, no va a continuar su movimiento infinitamente, ¿no? De alguna manera se detiene. ¿Por qué? Pues por las famosas fuerzas de fricción. Bueno, pues en un fluido no es la excepción, ¿no? Un fluido también tiene fricción entre el fluido y la pared y el fluido en sí mismo. Entonces, a eso es lo que le conocemos como la viscosidad. Entonces, la viscosidad no es más que ¿qué? Que es la oposición que pone un fluido a fluir, ¿sí? Entonces, y de ahí es donde viene, cómo es en particular, bueno, cómo es la relación de la viscosidad con el fluido, pues ahí también depende pues, del tipo de fluido, ¿no? Y bueno, hay otro tipo de fuerzas, como por ejemplo la fuerza boyante, que tiene que ver muchas veces la diferencia de densidades, ¿no? Y una particular es la fuerza magnética. Y la fuerza magnética, pues es la fuerza de Lorentz. Ahora, en mecánica de fluidos, cuando hacemos la descripción del comportamiento del fluido, básicamente lo que hacemos, diferenciamos como que dos tipos de fuerza, ¿no? Una fuerza que le llamamos volumétricas o de cuerpo, y unas fuerzas que le llamamos superficiales. Ejemplos de fuerzas volumétricas, pues la fuerza de gravedad, la fuerza magnética, la fuerza de Coriolis, la fuerza centrífuga, eléctrica. ¿Qué características tiene esa? Que esa fuerza va directamente a cada una de las partículas o a todo el volumen en sí, ¿sí? Y las fuerzas superficiales se aplican justamente, son fuerzas sobre la superficie y de ahí se van transmitiendo hacia el cuerpo, ¿no? En particular en fluido, eso es muy importante, ¿no? Entonces, es como una gran diferencia, ¿no? Y de hecho, curiosamente, las fuerzas superficiales tienen que ver con los famosos esfuerzos cortantes, con la compresión, la extensión, ¿no? Y las fuerzas de presión, ¿no? Las fuerzas de presión son fuerzas de compresión que se aplican a un fluido, ¿no? Entonces son estos dos tipos de fuerzas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, pues finalmente vamos a hablar de un tipo que todo el mundo conoce, que es Newton, ¿no? O sea, si se acuerdan de los cursos de física, nosotros dijimos que si tenemos un sistema y ya se le aplicamos fuerzas, y si esas fuerzas no están en equilibrio, ¿qué pasa? Que mi sistema se va a mover, o sea, va a haber una aceleración, ¿ok? Entonces, básicamente la segunda ley de Newton nos dice que es la suma de fuerzas o la fuerza resultantes que se le aplican a un objeto, a un cuerpo, pues va a ser resultado de una masa por la aceleración. Esto es como, lo pongo así porque
finalmente nosotros de alguna forma estuvimos familiarizados con este tipo de física, ¿no? O sea, la segunda ley de Newton es algo que vimos desde la prepa, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer entonces? Bueno, pues vamos a aplicar justamente la segunda ley de Newton a un fluido. Eso es lo que vamos a hacer. Perdón. Entonces, aquí yo pongo algo muy importante porque en mecánica de fluidos, bueno, tengo mis fuerzas y esta es la parte de la masa por la aceleración, ¿no? Pero hay algo bien interesante en la parte de fluidos, y es que hacemos dos descripciones en un movimiento de fluido. Una descripción que se llama lagrangiana y una descripción que se llama euleriana. Ahora, ¿cuál es la lagrangiana? La lagrangiana es la que nosotros siempre hemos como trabajado mucho en física. Siempre les comentaba a mis estudiantes en el curso. ¿Se acuerdan cuando tenemos el famoso tiro parabólico? Cuando nosotros hacemos la descripción del tiro parabólico, que vimos seguramente en la prepa, pues sale, ¿no?, la bala y vamos describiendo el comportamiento de la bala conforme se va moviendo, la vamos siguiendo, ¿no? Esa es una descripción que se llama lagrangiana. Pero también hay otra descripción que se llama euleriana, en la cual yo hago las mediciones de mi fenómeno estando fijo en el espacio, ¿no? O sea, yo pongo medidores. Por ejemplo, vamos a suponer la temperatura, ¿no? Si yo quiero medir la temperatura en este cuarto, pues yo pongo muchos medidores de temperatura en todo el cuarto y no me muevo, si los dejo ahí y veo cómo evoluciona la temperatura en el cuarto según esos medidores. Esa es la euleriana. Y esa es la que estoy hablando aquí. ¿Por qué? Porque aparecen dos tipos de aceleración, que yo le llamo aceleración temporal y aceleración espacial o convectiva. Después vamos a ver por qué es importante hablar de estas dos cosas. Y la lagrangiana es que, imagínense, yo agarro un termómetro, un medidor de temperatura, y me empieza a mover en todo el espacio de este cuarto, ¿sí? Y empiezo a medir la temperatura. Esa es otra forma, es una descripción como lagrangiana. Bueno, entonces, ya nos pusimos de acuerdo, ya les di un curso bien rápido, ya están casi bien duchos en mecánica de fluidos y en electromagnetismo, y básicamente lo que concluimos es que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un fluido, que ya vimos cuáles son más o menos, me producen dos tipos de aceleraciones, una temporal, o sea, que depende del tiempo, y una espacial, ¿no? Claro, en el sistema que le llamamos euleriano, ¿no? Muy bien, seguimos con el ABC. Yo pensé que habíamos terminado. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que justamente esa sumatoria de fuerzas, ahí es donde aparecen las fuerzas de viscosidad del fluido, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un fluido que fluye en un ducto, por ejemplo, una tubería, ¿están de acuerdo que hay pérdidas ahí? Sí, o sea, sí hay pérdidas. Claro, cuando fluye un fluido en una tubería, hay pérdidas, ¿sí? Y esas están relacionadas con los efectos que llamamos viscosos. Y por otro lado está la famosa aceleración. La temporal, pues es que depende de mis propiedades del tiempo, y la convectiva o la espacial es que se va acelerando mi fluido conforme yo me muevo en el espacio. Se me fue medio raro, pero no es tanto. Les comento esto porque esto está relacionado con algo que se llaman los efectos inerciales. ¿Y qué creen? Que la relación entre estos efectos inerciales con respecto a los efectos viscosos es lo que se conoce como el número de Reynolds. Incluso si alguna vez ha llevado un curso de mecánica de fluidos, ha escuchado hablar de ese número de Reynolds. Ahora, ¿qué es importante ese número de Reynolds? Bueno, es importante porque ese me describe en qué régimen de flujo o cómo es la característica de mi fluido, ¿vale? Entonces, son dos cosas importantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si mi fluido es muy viscoso, ¿sí? Tengo un cierto comportamiento. Si mi fluido es muy inercial, pues tengo otro tipo de comportamiento, ¿sí? Bueno, quisiera como continuar describiendo más parte de fluidos, pero yo creo que con esto yo me pongo en un tanto en dónde estamos, ¿no? Bueno, vale. Ahora, entonces, un resumen, seguimos ya, este es el resumen del resumen. ¿Qué pasa? El movimiento de un fluido conductor en un campo magnético, ¿sí?, me va a inducir una corriente eléctrica, ya sea que se mueva el conductor o que se mueva el campo magnético, ¿sí? Esa va a estar descrita por la ley de inducción de Faraday y la corriente eléctrica inducida por la famosa ley de Ohm. Ahora, pueden pasar dos cosas. Una, que cuando esa corriente eléctrica inducida interaccione con ese campo magnético original, ¿qué va a pasar? Que va a aparecer una fuerza magnética, y esa fuerza magnética me va a alterar el movimiento de mi fluido, como vimos en el ejemplo, ¿no? En el video se ve muy padre cuando viene el chorro, aparece la fuerza magnética, como que dobla, ¿no?, al chorro. Ahí está. Eso está descrito, altera mi movimiento original de mi fluido, y eso está descrito por la dinámica de fluidos, por lo que les hablé ahorita del número de Reynolds, de las fuerzas y nada, ¿vale? La otra es que esa corriente eléctrica inducida por la ley de Ampère que hablamos hace rato, me va ¿a qué? A inducir un campo magnético. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué creen? Que ese campo magnético se puede sumar
al campo magnético que tenía inicialmente, el que yo puse inicialmente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el campo magnético original pues, se altera, ¿no? Y esto pues, está descrito por la electrodinámica clásica o la famosa ecuaciones Maxwell, ¿vale? Y eso pues, es lo que compone la MHD. Les pude haber echado este rol desde un principio, pues, pero quería recordarles un poquito. Digo, para que siga un poco el curso, para que se duerman bien, pueden pasar dos cosas. Ok, bueno, de los fluidos eléctricamente conductores hay como un montón, ¿sí? Por ejemplo, para hacer una comparación, los electrolitos débiles, pues, su conductividad en Siemens está del orden de 10 a la menos 4 a 10 a menos 2. Electrolitos fuertes como el agua más cloruro de sodio, lo que ponemos agua con sal, están del orden de 21. Por ejemplo, ácido sulfúrico puro, pues está como en 73. Las sales fundidas, como estas que ven aquí, que se funden por ejemplo hasta 500 grados, pues su conductividad en Siemens es del orden de 150. Les comento esto para que veamos cómo comparando dónde andan los metales líquidos, ¿no? En metales líquidos, por ejemplo, el mercurio es del 1 por 10 a la 6, ¿no? Y el sodio, pues es del orden de 10 veces más, ¿no? Entonces, de hecho el sodio es como que el mejor conductor en el metal líquido, ¿no? Y el cobre, ¿por dónde anda? Pues creo que es como 10 a la 7, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, el cobre pues, es mejor conductor como sólido. El caso, pongo aquí, por ejemplo, este núcleo de la Tierra, el magma, ¿no? Es como de 3 por 10 a la 5, ¿sí? Y la zona convectiva del Sol, ¿sí? Que es como una superficie, una capa ahí como externa, pues es decir, 3 a la 10, 3 por 10 a la 3, ¿no? Entonces ahí nos da una idea de cómo. Bueno, pues ahora sí vámonos como las aplicaciones. Y ¿dónde se aplica mucho esto, la MHD en metales líquidos? Pues una es la industria metalúrgica, ¿no? La MHD pues, se aplica desde calentar, bombear, mezclar, levitar metales líquidos, bla, 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 bla. Y aquí pongo un ejemplo de un dispositivo de agitación electromagnética para la fundición de hierro o aluminio, ¿no? Entonces, realmente yo tengo que es como un horno, ¿sí? Yo fundo como el metal líquido, y lo que hace este sistema de agitación electromagnética es que yo voy a agitar de alguna forma con campos magnéticos ese fluido. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a hacer que mi fluido, mi metal líquido, empiece como a moverse simplemente por movimiento, por mover un campo magnético dentro de él. No necesito como que poner cuestiones físicas, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a que no se contamine tanto o incluso ayuda a un mejor mezclado, ¿sí? Aquí está como el horno, aquí está el material fundido, y esta cosa que se ve aquí es como el agitador electromagnético. Bueno, esta es una simulación del proceso y esto es como se ve. Pero déjenme mostrarle otra donde se ve como que un poquito más claro, ¿sí? Este es igual, este es un horno, si se fijan es un horno de fundición. Aquí tengo mi material, por ejemplo aluminio, lo fundo, y para mezclarlo pues pongo mi aparatito. Mi aparatito no es más que son electroimanes o inductores que van a estar generando campos magnéticos alternantes, y esos campos magnéticos alternantes van a generar fuerzas magnéticas en el interior de mi material fundido y van a hacer que empiece a moverse, ¿no? Déjenme mostrarles una simulación, a ver si se ve. Sí. Si alcanzan a ver un poquito, no se ve, ¿verdad? No. Ahí está. Estaba perdido. Bueno, dejen repetirlo. Esto es como un campo magnético. Lo que se ven ahí, los vectorcitos que se ven ahí, pues es la velocidad del fluido. Imagínense un metal líquido. Y yo lo que veo aquí, de alguna forma, es como un campo magnético pulsado. Entonces yo envío ese campo magnético. ¿Se acuerdan el aparatito que les dije que era mi agitador electromagnético? Lo que hago es que mando campos magnéticos y esos campos magnéticos viajeros van a entrar en la zona del fluido y esos campos magnéticos van a generar corrientes y esas corrientes van a interaccionar con el campo magnético, me van a producir una fuerza y esa fuerza va a hacer que esta cosa se mueva, ¿no? Entonces, es decir, imagínense que si yo tengo una cosa, pues un contenedor lleno de pelotas, ¿no? Y si yo empujo las pelotas de abajo, ¿sí? De alguna forma las demás pelotas que están al lado pues, se van a desplazar, ¿no? Entonces, si yo genero un movimiento en una zona, ese movimiento se va a
vamos a llamarle propagar, pero también como que va a desplazar a todos los demás, ¿no? Y eso es lo que hace como que de alguna forma también los dictadores electromagnéticos. Ok. Ahora sí que no se cerró. Bueno, otro ejemplo de aplicación pues, son los procesos de colada continua, ¿sí? Y aquí también se utiliza mucho la fundición del hierro, ¿no? O sea, lo que hacemos es que fundimos hierro a altas temperaturas, ese hierro después se hace fluir como por estos como canalitos y después se va enfriando, ¿no? Y de alguna forma así voy moldeando y haciendo como barras o diferentes formas, ¿no? Esto es un proceso que se conoce de colada continua, es muy común en la industria metalúrgica y muchos de los materiales que tenemos de hierro, de metales, se producen de esta forma, ¿no? Sin embargo, hay como unas aplicaciones en las cuales hay ciertas propiedades de la estructura del metal una vez que se solidifica, ¿sí? Que se mejoran cuando nosotros lo agitamos o hacemos como un mezclado de mientras se está fundiendo este metal utilizando sí, okay. Déjame ponerles aquí un ejemplo. No es misa, Este video lo encontré en YouTube, donde se ve cómo es un agitador electromagnético para procesos de colada continua, ¿no? Entonces ahí está viendo cómo es el CAT de esta cosa, ¿no? Entonces, se fijan, van a poner tres a lo largo pues, del proceso de la colada. Bueno, entonces si se fijan, este es el proceso de colada, donde va cayendo el material fundido, y cada uno de ellos se les va a aplicar un campo electromagnético que va a estar igual rotando, ¿no? Entonces ese campo magnético rotante me va a generar movimientos en un fluido y eso va a mejorar las propiedades de mi material fundido y enfriado, ¿no? Entonces eso es un poco cómo se ve ahí el proceso de colada continua. Se vierte el material fundido, empieza a fluir y justamente en esta zona van a poner como el primer agitador electromagnético, ¿no? Entonces justamente el agitador electromagnético en esta zona empieza como también a fundirse, empiezan a generar movimientos que van a mezclar de manera como que más homogénea el sistema, ¿no? Entonces ese es el campo magnético, hasta la bobina genera un campo magnético rotatorio, ese campo magnético rotatorio va a hacer que el fluido empiece a rotar, como se ve ahí, va cayendo y a la vez va rotando, ¿no? Como una espiral, ¿no? Que está manipulando. Y aparte, debido a la transferencia de calor, también hay procesos de estos movimientos convectivos por el fluido, por la transferencia de calor, por las diferencias de temperatura que se generan. Y eso me ayuda también al mezclado, ¿no? Correcto. O sea, aquí hay una mezcla, no solo más que una mezcla de componentes, también hay una mezcla térmica, es decir, homogenizo de alguna forma la temperatura del sistema. Bueno, pues ya les mostré algunas aplicaciones industriales, pues seguimos con más aplicaciones industriales. También ha habido como intentos locos de utilizar la MHD para generar barquitos, ¿no? O lanchas, vamos a decirlo así, propulsadas electromagnéticamente. Este es un
un barquito que es un prototipo de barquito que se hizo en Japón, se llama el Yamato, creo que es la versión 2. Y la idea es que utiliza propulsores como de este tipo, en el cual el agua va a pasar, o el agua de mar, que es finalmente el agua de mar es conductora, no tan buena, pero pues, finalmente es conductora, no como metal líquido, claro. Y se van a inyectar campos magnéticos, pero si se fijan, utilizaron como que bobinas superconductoras, ¿no? Para generar campos magnéticos muy, muy intensos. ¿Qué tan intensos? Pues de varios teslas, ¿no? Por decir, un imán de neodimio muy potente me puede generar en su superficie un campo magnético de un tesla, ¿no? Estos pueden generar campos magnéticos de 2, 3, 5 teslas, ¿no? Porque utilizan materiales superconductores. La verdad, el campo magnético es muy, muy fuerte. Entonces la idea es que aparte tengo el campo magnético, inyecto yo una corriente eléctrica, como si fuera un motor eléctrico, inyecto una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica cuando interacciona con ese campo magnético, me va a producir una fuerza que va a empujar mi fluido, ¿no? Entonces cuando empuje mi fluido, pues entonces la idea es que mi barquito se pueda desplazar. De hecho, si hay unos curiosos que quieran así como jugar un poco con esto, pues pueden hacer su lanchita, ¿no? Pueden agarrar ahí algún como un platito, puede ser de unicel o de algo que sea relativamente no muy pesado, le pueden poner una pilita, unos electrodos que estén paralelos, esos electrodos, claro, deben ir dentro del agua, ¿sí? Y le inyectan con la pila la corriente y le ponen un imancito, y lo que voy a producir ahí es que una fuerza y va, con que la lanchita va a empezar a desplazarse, ¿no? Es un buen... yo alguna vez intenté, a mí nunca me ha funcionado, pero pues igual ustedes sí. Entonces, no, es que una vez me acuerdo que lo hice, pero lo puse en una mesa que era ferromagnética, ¿no? De acero, ¿no? Entonces el barquito se movía no por la fuerza magnética que estaba impulsando, sino porque era atraído, ¿no? Por el imán, por el material, pero como lo presentamos en el Concitec, me acuerdo en esa época, pues los niños estaban fascinados, ¿no? Entonces, pues les decíamos que era por eso, ¿no? Bueno, la otra es para bombear. Finalmente, el bombeo de metales líquidos es como que más eficiente si se bombea electromagnéticamente, más que si se bombea de manera mecánica, ¿no? Como las bombas de agua en nuestra casa, ¿no? Ahí utilizamos igual campos magnéticos para bombear, y esas son unas aplicaciones muy comunes. Y la otra pues es en la generación eléctrica, ¿no? Bueno, pues este es el famoso Yamato que les decía. Este Yamato fue un fracaso, pero bueno, o sea, está muy bonito, la idea era interesante. De hecho, una de las películas que les voy a comentar, que se llama La Casa de Octubre Rojo, supuestamente utiliza este principio para impulsar, pero un submarino, ¿no? Entonces, la idea sí es buena, lo que pasa es que las corrientes y los campos magnéticos que necesitamos para llevar esto a una velocidad aceptable son muy fuertes, entonces invertimos mucha energía para moverlo pues, muy poquito, ¿no? Ese es el gran fracaso de estos sistemas, ¿no? ¿Okay? Bueno, otra aplicación importantísima de los metales, de la MHD, es en la levitación electromagnética de metales líquidos, ¿no? Entonces, creo que muchos hemos hablado de los famosos trenes de levitación, ¿no? Bueno, pues también los metales líquidos pues también se levitan, y principalmente se levitan para medir muchas veces sus propiedades termofísicas. Esta foto me gusta mucho porque esta es una foto, finalmente estos son dos bobinas. Una bobina se utiliza para levitar la muestra, y se ve la muestra es un metal líquido, que no me crean, pero es un metal líquido. Y la otra bobina se utiliza para calentar esa muestra, o sea, para fundirla, ¿no? Si yo tengo un material, ahorita voy a poner un video, yo puedo utilizar campos magnéticos para calentar. Bueno, y también, ¿dónde creen que está esa cosa? Bueno, pues esa es un experimento que se hizo de levitación en un ambiente de microgravedad, y fue un experimento que se hizo el aparato se llama Tempus, me parece, y está en la Estación Espacial Internacional. ¿Por qué? Bueno, pues lo que pasa es que es más fácil levitar en un ambiente de microgravedad, pues un material fundido, que en tierra, ¿no? Y eso es también otra historia, ¿no? Entonces, la levitación electromagnética pues se puede utilizar para medir propiedades termofísicas, pues tensión superficial, conductividad eléctrica, densidad, calor de fusión, calor específico, viscosidad, pues sobre todo de la muestra levitada, ¿no? Del material. Ahora, ¿por qué se levita? Bueno, porque justamente hay materiales o metales líquidos que son muy reactivos, entonces en el momento que están en contacto con otra cosa,
se contamina, ¿no? Y ya pierdo entonces cuáles son las características propias del material, ¿no? Por eso se levita para alejarlas de que estén en contacto. Bien, bueno, pues este es como un ejemplo. Esta es la misma bobina, pero esto es un experimento hecho en tierra. Este es el metal fundido. Si se fijan aquí cómo se ve, comparado con esta es como que casi muy redondita, ¿no? Esto pareciera como si fuera una esferita. Esta no, si se fijan, esta más bien parece como un tronco, ¿no? Y la razón es que, pues sí, los efectos de la gravedad también hacen que esa cosa sea como tronco. De hecho, las levitaciones se hacen en como sistemas muy pequeñitos, porque entre más grande se haga, pues ya no puedo contener el metal líquido y empieza a gotear. Bueno, entonces aquí son dos, una para levitar y otra para calentar. Déjenme mostrarles este video, me gusta mucho porque se ve como un ejemplo del proceso tanto de fundición, pero también de levitación, ¿no? Entonces ahí están poniendo un material, parece que es aluminio. Si se fijan ahí es claro que está levitando. Ahora se utilizan campos magnéticos alternantes para que se busquen corrientes, esas corrientes interaccionen con los campos, y esos campos tienen fuerzas que van a sustentar o levitar ese material, ¿no? Entonces bueno, ahí se ve como que muy bonito. A ver si lo avanzo un poquito. Ahí está más o menos quieto, pero si se fijan incluso hay movimientos que se aparecen, ¿no? En el proceso de levitación. Ahorita les comento porque son interesantes analizar estos movimientos o evitarlos. Entonces si continuamos viendo esta cosita, lo que veo es que ahí en ese momento empieza a fundirse, ¿no? Está cambiando su forma, se está fundiendo. Y si se fijan, no sé si se alcanza a ver que está rotando. Bueno, son los efectos que aparecen justamente por levitar un metal líquido, aparecen efectos de rotación, incluso empieza como a oscilar, se desplaza de su centro, como que de su centro original, y esa cosa de ahí, pues lo que hace es que son efectos o inestabilidades que aparecen en la gota, ¿no? Del metal líquido, y las cuales son muy complicadas. Aparte aquí algo que no vemos, es que dentro de la gota, esas fuerzas magnéticas me generan movimientos internos en la gota que incluso pueden ser hasta turbulentos, así como caóticos. Entonces, son una de las razones por las cuales estas mediciones se hacen o en la Estación Espacial Internacional o en los famosos vuelos parabólicos. No sé si sepan cuáles son vuelos parabólicos. ¿No? Bueno, parece que para los amantes de la adrenalina creo que es tan padre. Lo que hacen es que agarran un avión, montan el experimento, despegan el avión, lo llevan hasta una cierta altura y después de esa cierta altura lo dejan caer casi picada, ¿no? O sea, lo dejan justamente caer, ¿no? Entonces, tiene unos cuantos segundos para hacer las mediciones y ya después pues retoma otra vez el avión. Esos son los famosos vuelos parabólicos, ¿no? Entonces, ahí justamente tienen condiciones de microgravedad. Entonces, imagínense todo lo que tiene que ser para llevar a hacer esas pruebas, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué esta cosa se levita? Bueno, lo que pasa es que la interacción de las corrientes que se inducen por estos campos magnéticos alternantes, con el mismo campo magnético, me van a generar la fuerza de Lorentz, pero la fuerza de Lorentz básicamente tiene dos componentes. ¿Sí? No son tan sencillos, aunque es una fuerza, pues la podemos como que entender o describir de diferentes formas, ¿no? Y la fuerza de Lorentz va a tener una componente que le llamo irrotacional y una componente rotacional. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, pues que la irrotacional, como la fuerza, como la presión, la fuerza de presión es una fuerza irrotacional. Es la fuerza que me va como sustentar, ¿sí? Es una fuerza que es superficial y es a mi gota, ¿sí? Y es a la que me va como a levantar la gota. Y la otra son las fuerzas rotacionales, que las que van a hacer justamente a agitar mi fluido dentro de la gota, son las que hacen que se mueva, ¿sí? Y bueno, y otras hay, las corrientes también, algo que no hemos hablado es el famoso efecto de Joule, a lo mejor muchos de ustedes los han escuchado, pues también metales líquidos. De hecho, esa es la razón por la cual esta cosa se calienta, por corrientes inducidas, por el famoso efecto Joule, que me van a fundir, ¿no? Pero también esta cosa me genera pues, gradientes de temperatura que también me van a generar movimientos. Bueno. Esa debía de aparecer con el video, pero bueno. Ok. ¿Qué se hace para medir las propiedades termofísicas? Se utiliza algo que se llama la técnica de la gota oscilante. Y básicamente, siempre lo describo cuando platico acerca de eso. Cuando ustedes tienen una gelatina,
y esa gelatina, usted le dan una palmadita, ¿qué es lo que pasa? Claro, la gelatina, exacto, ¿no? Como que empieza, y muy bien lo describe aquí. Esa cosita pues empieza como a oscilar, ¿no? Empieza de alguna forma a moverse, ¿no? Si yo le doy un golpe muy fuerte, una perturbación muy grande a esa gelatina, pues los movimientos van a ser como que muy fuertes, una amplitud muy grande, ¿no? Pero si yo le doy pequeños movimientos, esa gotita pues como que va a tener pequeñas vibraciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo le pego a la gota, a la gelatina? Le pego y siempre se llega oscilando, ¿no? ¿Qué pasa? Que llega un momento en que su movimiento de oscilatorio deja de moverse, ¿no? Y la otra es, yo le pego, empieza a oscilar con una cierta frecuencia, ¿no? Pero también su amplitud va como disminuyendo, ¿no? Bueno, pues ¿qué creen? Que esos movimientos yo los puedo aprovechar. Si yo conozco cuál es la amplitud de desplazamiento, si yo conozco cuál es la frecuencia de oscilación de esos movimientos, ¿qué creen? Que yo los puedo relacionar con varias propiedades termofísicas. Por ejemplo, tensión superficial, viscosidad. Por ejemplo, el hecho que esta cosa deje de moverse, pues va a estar bien asociado con la viscosidad, o sea, con la fricción, o sea, va a haber una disipación de energía debido a la fricción o a la viscosidad, ¿no? Y eso es algo que yo puedo utilizar. Pero lo que pasa es que hay modelos en los que yo, si yo tengo mi gota bien esférica y la perturbo, pues yo puedo escribir muy bien analíticamente esa relación entre esas frecuencias o amplitudes de oscilación con estas propiedades. Pero ¿qué creen? Que cuando yo la levito de esta forma, primero no es esférica, y en segunda hay un montón de movimientos adicionales que hay que considerar, incluyendo que están relacionados con las fuerzas magnéticas, ¿no? Bueno, les platico muy rápido cómo se hace. Pues aquí tengo como que mis inductores, o sea, mis bobinas, tengo mi muestra levitada, y después de esa muestra, claro, yo la pongo en un ambiente con una cámara como de vacío. Arriba tengo un piranómetro de infrarrojo, y ¿qué es lo que para qué me ayuda esto? Pues para ver esta imagen. Entonces, si se fijan, yo tengo como que bien definido un círculo con un cierto radio. Bueno, aquí creo que va a estar representado por A, ¿sí? ¿Y qué creen? Que cuando yo perturbo, esto es un ejemplo de una gota, bueno, aquí antes había como un video de esta cosa, cómo se veía, cómo oscilaba la gota, ¿no? Pero esta cosa de aquí, cuando yo la perturbo, pues ¿qué creen? Que puedo ver cómo yo de alguna forma trato de medir cómo es la variación de mi radio, de mi gota, en el tiempo, ¿no? Pues cuando no hay oscilaciones, pues mi gota tiene un cierto radio, ¿sí? Pero cuando hay unas ciertas oscilaciones, bueno, pues esas son las que yo de alguna forma las caracterizo. Bueno, pues ¿qué creen? Que yo lo que hago con esta técnica de la gota oscilante, pues trato de determinar justamente cuáles son las frecuencias y amplitudes de oscilación, ¿sí? Y entonces, pero hay un problema. Cuando yo no tengo gota, cuando no tengo, digamos, mi gota es esférica, no hay campos magnéticos, se oscila muy bonito, yo solo mi expresión para determinar, por ejemplo, la tensión superficial, pues está dada por esta ecuación. Muy simple, ¿no? La frecuencia y esta cosita. Pero como ya tengo otros movimientos adicionales, mi ecuación se complica, ¿no? Yo tengo que agregar términos asociados a esto. Esas son las razones por las cuales se llevan muchos de estos experimentos pues, fuera de la Tierra, ¿no? Esta es una simulación en la que alcanzamos a ver cómo se ve la gota. No sé si se alcanzan a ver como unos vectores aquí. Estos vectores están asociados a los movimientos internos de la gota, ¿no? Lo cual es como que también bastante complicado. Bueno, esto es lo que les platicaba, estas son las gotas, estas son vistas de la Estación Espacial Internacional. Esta es una gota muy bonita, muy esférica, ¿no? Y estos son los famosos vuelos parabólicos, ¿no? Que les comentaba hace rato. Bueno, ¿qué es lo que obtengo? Estas son como que, si yo trato de hacer un análisis del espectro de frecuencias, es decir, si yo tengo mi gota y esta gota oscila con cierta frecuencia, yo puedo, si yo mido cómo es la evolución de esta gota y hago un análisis en el espectro de frecuencias, pues yo puedo ver cuáles son las frecuencias como que características de esas oscilaciones. Y estos son los picos que yo veo. Esta es una prueba de una aleación de oro-cobre, ¿sí? Y que está fundida. Y yo, si se fija, puedo como que ver que aparecen varios picos, ¿no? Y la ecuación como que es un poco más complicada para determinar esa relación, ¿no? Pero cuando yo hago esta misma prueba en un ambiente de microgravedad, pues yo lo que veo es que solo hay una frecuencia característica dada por la frecuencia o la de Rayleigh, se conoce como una frecuencia más baja de mi oscilación,
y yo de alguna forma, si yo conociera esta frecuencia, y yo conozco la masa de mi gota, pues yo fácilmente puedo despejar la tensión superficial, ¿no? Entonces es como un ejemplo de cómo de manera muy simple yo podría, por eso es que lo hacen, ¿no? Por eso es que se van como al espacio a hacer las pruebas para tener las mejores condiciones y obtener espectros de este tipo. Este es uno, yo comenté un poco, estuvimos trabajando con un colega un poco sobre la teoría para esto, porque se necesitan modelos teóricos para relacionar justamente esas frecuencias con las propiedades termofísicas. Este es un concepto que desarrollaron los japoneses, en el cual se hacen los mismos experimentos pero en tierra, es decir, tengo una cámara de vacío, sigue siendo el mismo sistema, tengo una bobina que levita, otra que calienta, pero adicionalmente les voy a poner un campo magnético muy intenso, constante. Estos, acuérdense que estos me generan campos magnéticos oscilantes, las bobinas que tengo aquí, pero aparte yo lo meto en un campo magnético muy intenso. ¿Qué utilizo? Bueno, igual utilizan bobinas superconductoras para generar campos magnéticos, nada más para que vean, si yo no tengo, si yo levito mi gota, esto es como que son fotos, ¿no? En el tiempo de mi gota levitada, sin campo magnético uniforme, o sea, constante. Si se fijan, está como un huevito, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo lo meto en un campo magnético, la levito y todo, pero aparte la pongo en un campo magnético muy intenso, de 10 teslas, es un montón, o sea, la verdad es una fuerza increíble, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que se aparece, si alcanzan a ver, que la gotita es bien, como que bien uniforme, ¿no? O sea, como que es una esferita muy bonita, ¿no? Bueno, pues, ¿qué creen? Que justamente la idea de desarrollar, bueno, ya la tengo ahora sí como que bien redondita, ahora voy a tratar de desarrollar un modelo teórico para relacionar justamente esas frecuencias de oscilación con las propiedades termofísicas, ¿no? Y bueno, les quería mostrar pero bueno, son como los tipos de movimiento que ya vimos que aparecen, pero quiero traer como que otro tipo de aplicaciones, y una de ellas que está como de moda ahorita, es un concepto que inventaron los del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, y ahorita en varios lados están estudiando, son las famosas baterías de metal líquido. Ahora, se cree que esta es como la panacea para lo que va a ser pues como el almacenamiento de energía, principalmente por los sistemas renovables, ¿no? De generación de energía eléctrica. El almacenamiento de energía es un problema, particularmente para los sistemas renovables de energía, ¿no? No siempre la energía está disponible, ¿no? Y una de las razones es porque como que su diseño es muy sencillo, ¿sí? Aparte que su gran capacidad de almacenamiento, su diseño es relativamente simple. Entonces ahorita me parece que el problema está en que pues, las quieren hacer más grandes, pero el hecho de hacerlas más grandes, pues aparecen otro tipo de problemas, y uno de los problemas que aparecen justamente son inestabilidades magneto-hidrodinámicas. ¿Cómo funciona? Bueno, déjenme ver si recuerdo. Lo que veo aquí es que es muy simple. Cuando esta cosa está como descargándose, pues tengo como que un metal líquido que es menos denso que una sal o un electrolito, y abajo tengo otro metal líquido, ¿sí? ¿Este qué es? Magnesio. ¿Y el de abajo? No se ve. No se ve. ¿Qué te pasó? ¿SB? SB es antimonio. Para que se eduquen, ¿no? Bueno, entonces, si se fija, bueno, el antimonio es como mucho más pesado que esta sal, pero esta sal es menos pesada que este otro material que es el magnesio, y entonces se forman como 3 capas, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a cargar aquí yo le inyecto como que corriente de un lado o aplico un voltaje en estas dos como terminales, entonces circula una corriente por esta cosa de aquí. Esa circulación de corriente pues me genera que se empiezan a desprender como iones de este metal, ¿sí? Y entonces se mezclen con el otro metal de alguna forma cuando está en el proceso de recarga. Entonces es como una batería, como una especie de ¿cómo se llama esta célula de combustible, ¿no? Más o menos, pero finalmente aquí lo que es interesante es que una vez que se descarga, pues otra vez vuelvo a mi sistema de 3 capas, ¿no? Entonces cuando está como cargada, pues tengo esta configuración. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo inyecto corriente eléctrica,
¿qué es lo que vimos? Que la corriente eléctrica siempre se le asocia a un campo magnético, ¿no? Pero ¿qué creen? Que cuando la corriente eléctrica es muy intensa, me genera un campo magnético pues más o menos intenso, y ese campo magnético, ¿qué creen? Que va a volver a interaccionar con esa corriente que inyecté. ¿Y qué vimos? Que cuando hay un campo magnético que interacciona con una corriente, se produce una fuerza. ¿Y qué creen? Que esa fuerza va a mover a mis fluidos conductores. Los tres son conductores. Pero el problema es que cuando esa fuerza empieza a mover a mis fluidos, va a empezar a hacer una mezcla de mis fluidos. Y eso es algo que no quisiera mientras está como cargando, ¿no? Entonces eso baja la eficiencia de la batería. Entonces, pues es la pelea ahí, ¿no? Estudiar cuáles son los fenómenos de inestabilidades que se generan ahí, como tratar de evitarlos y sobre todo hacerla lo más simple posible, ¿no? ¿Para qué? Porque si no, pues ya deja de ser como competitiva y hay otros sistemas de almacenamiento, ¿no? Bueno, estas son unas aplicaciones. Otra de las aplicaciones es en las mediciones de metales líquidos. O sea, yo utilizo justamente estos principios de MHD para medir metales líquidos. Y uno es aquí muy bonito, aquí algo que hace ahí el máster. Esto es como que un proceso de medición utilizando procesos inversos, ¿no? Análisis inverso. Aquí, por ejemplo, yo tengo un metal líquido, es un proceso es un modelo de colada continua, y aquí lo que tengo es como mi metal líquido, aquí está inyectándose metal. Una de las cosas que les interesa saber es cómo es la distribución justamente de velocidades. Pero ahí hacer mediciones de velocidades en un fluido a alta temperatura y aparte opaco, pues es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es que tratan de inyectar esta cosa que se ve aquí, es como una bobina, y tratan de inyectar ahí un campo magnético. Ese campo magnético, ¿qué creen que va a pasar? Va a interaccionar con el fluido. Ya hasta se la perdí. Ese campo magnético interacciona con el fluido, esa interacción de mi fluido con el campo magnético me va a inducir una corriente, y esa corriente me va a generar un campo magnético inducido, el cual yo lo voy a medir. ¿Con qué? Pues justamente con unos bobinas muy sensibles. La verdad es impresionante digamos, qué tan sensibles son estas bobinas. Vienen campos magnéticos realmente de micro teslas, muy bajitos, ¿sí? O nanoteslas me parece, no sé, ¿tú recuerdas, Manuel, cuál es la sensibilidad de estas bobinas? Y entonces yo puedo, de alguna forma, cuando yo pongo un arreglo de estas bobinas, mido campos magnéticos, ¿y qué creen? Que justamente hago un análisis inverso para reproducir la velocidad de mi fluido, ¿no? O sea, mido de manera indirecta. Y es lo mismo que hago acá. Este es otro mecanismo, también aquí sí es como un prototipo. Tengo aquí como, es un tanque de agitación, pero estoy agitando metal líquido. Tengo aquí como las paletas, agito el metal líquido, inyecto, estas son bobinas, inyecto campos magnéticos, y aquí tengo un montón de sensores. Aquí pusieron sensores de campo magnético que se conocen como sensores Hall. Entonces, una vez que yo mido ese campo magnético inducido, yo puedo de alguna forma reconstruir mi campo de velocidades, ¿no? Pero son técnicas que están desarrollando, por ejemplo, en Alemania. Bueno, la que según yo venía a hablar, pero ya como que andamos así más corto, pero yo sé que están muy emocionados con esto. Entonces, es los generadores MHD. De hecho, nada más les comento, nosotros estamos como que trabajando, estamos ahorita haciendo juguetitos de este tipo. Todavía no tenemos un prototipo serio, pero pues al menos estamos ahorita probando la habilidad técnica de estos sistemas. Y básicamente, igual el mismo principio, ¿no? ¿Cómo es el generador de MHD? Pues tengo un fluido conductor, este fluido conductor lo hago mover en un campo magnético. Ese campo magnético, ¿qué hace? Pues me genera una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica, si yo la muevo, si yo la recupero con unos electrodos, pues podría de alguna forma, teóricamente, pues prender un foquito, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos en ese proceso, ¿no? No me pregunto ahorita cómo vamos, pero vamos en el proceso. No, hay un problema ahí en la recuperación de corriente eléctrica. Estos sistemas son se les llama generadores de corriente, es decir, la corriente inducida que se genera es muy grande, ¿sí? Pero la resistencia interna del generador es muy baja. Entonces, recuperar la carga para cargas muy grandes, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, ¿dónde se ha probado? Bueno, hay prototipos, a ver, no se alcanza a ver muy bien, pero creo que este sí. Este es un prototipo que se hizo en Israel hace muchos años, donde lo que hacía es que tenía un fluido, igual tenía una mezcla de metal líquido con gas, calentaba el fluido. ¿Y qué pasa cuando calentaba el fluido? Como que el gas se expandía, ese gas hacía circular un fluido, y entonces, que lo que pasaba, que bueno, pues con esa mezcla de gas con líquido lo pasaba por el generador de MHD, después lo enfriaba,
lo bombeaba con una bomba MHD y otra vez hacia continuaba con el ciclo, ¿no? Esta cosa de aquí pues realmente pues no es más que un concentrador solar. La idea era aprovechar la energía solar, ¿no? Esto es un prototipo viejo de los años como 80, ya se continuó utilizando mercurio, entonces imagínense. Pero bueno, hay otros que se utilizan, hay los nuevos reactores nucleares que utilizan, antes utilizaban sodio, son muy eficientes pero también muy peligrosos, y otros que están, los reactores nucleares actualmente se enfrían con agua, ¿no? Pero hay unos reactores que se enfrían con metales líquidos, por ejemplo, esta aleación de plomo, con plomo puede ser. Y bueno, ¿qué pasa? Que cuando igual tenemos un metal líquido, ese metal líquido lo mando a un generador MHD, ese generador MHD pues puedo utilizarlo para generar electricidad, ¿no? Así era como al principio, ¿no? Y supuestamente era más eficiente que los ciclos tradicionales. Otro concepto que se utiliza para la generación eléctrica es algo que se llama las máquinas termoacústicas. Es una combinación de máquinas termoacústicas con generadores MHD. Las máquinas termoacústicas son un concepto muy interesante. Sin embargo, este concepto de máquinas termoacústicas pues no se ha desarrollado mucho, ¿no? Hasta que hay unos cuates que, bueno, las máquinas termoacústicas, les platico, básicamente es cómo se produce sonido. Cuando yo tengo este material, le pego, genero una perturbación mecánica y entonces genero una onda de sonido que se propaga en el medio. Bueno, las máquinas termoacústicas generan una onda de sonido, pero la perturbación no es mecánica, sino térmica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Es que yo aprovecho justamente esa perturbación térmica, este sonido generado por una perturbación técnica para mover, por ejemplo, un generador MHD o un sistema. No solo es para ser utilizado para generadores MHD, sino también para turbinas o otro tipo de sistemas, ¿no? Entonces, de hecho, el año pasado estuve en un congreso en la ciudad de Göttingen, Alemania, y ahí presentaron un concepto muy interesante, ya un prototipo de generador MHD que utiliza justamente esta técnica, la combinación de la máquina termoacústica con la parte del generador, los acoplan, y aquí está el prototipo, ¿no? La idea de esto es que es un prototipo de generador MHD para aplicaciones espaciales, ¿no? Es un proyecto de la Comunidad Europea, patrocinado por la Agencia Espacial Europea. Pues la idea es que quieren mandar como naves espaciales que funcionen o generen parte de su electricidad utilizando estos prototipos, ¿no? Y su concepto, bueno, pues aquí está generador MHD. Aquí, bueno, yo sé que me van a creer que sí es un generador, pero bueno, estos son varios, de hecho, varios generadores aquí. Y este es el prototipo de máquina termoacústica, ¿no? Entonces aquí este es el prototipo, el concepto, generan la onda termoacústica, es decir, la onda termoacústica lo que va a hacer es que va a hacer que mi fluido empiece a oscilar. Entonces empieza a oscilar mi fluido, mi metal líquido. Si lo tengo en un campo magnético, puedo inducir corriente eléctrica, ¿no? Entonces, pues es un concepto muy, muy bonito, ¿no? La otra que pues nos andamos como metiendo también, o sea, como ustedes verán, ahorita ando un poco metido en la parte de generación eléctrica, con generadores MHD, y de hecho, pues ahorita ahí tengo como 2 o 3 estudiantes que han trabajado en esto. Y una de las aplicaciones es utilizar la energía, fuentes alternas de energía, y una de ellas es la maremotriz. De hecho, ahorita yo estoy metido en un proyecto nacional que es utilizar justamente la energía maremotriz para muchas aplicaciones, entre ellas principales la energía eléctrica, ¿no? Entonces, pues ahora sí, ¿qué creen? ¿Cuál creen que fue mi propuesta? Ya ni les digo, ¿verdad? Entonces, utilizar generadores MHD para generar electricidad, utilizar la energía maremotriz. Pero ¿qué creen? Que buscando nos encontramos que ya hay un prototipo. No, déjenme decirles que prototipos para generación eléctrica utilizando energía maremotriz, wow, hay un montón, ¿eh? De veras es increíble la cantidad. Cada país como que tiene su desarrollo, ¿no? Pero bueno, hay conceptos también como que muy interesantes, ¿no? Y bueno, este es un prototipo gringo, ¿sí? Esta es una celda, realmente este es un solo generador. Si se fijan aquí, se ven como que muchos tubitos, pues cada tubito es como un generador, ¿sí? Se conectan entre ellos y al final de cuentas, aquí estos como que se ven como acordeones, estos como los electrodos, estos son los imanes, y pues viene como que de alguna forma un movimiento oscilante, apachurra esos como acordeones, y esos acordeones que lo que hacen, generan el movimiento de mi fluido, y ese movimiento de mi fluido debería de generar una corriente eléctrica. Esa es como que la idea de estos generadores. Este tiene una eficiencia como de 50%, como dice ahí, probado, y no recuerdo si es del orden de 1 kilowatt lo que está generando ese generador. Una cosa que sí les puedo decir es que estos generadores
Hacerlos muy grandotes, creo que no es la mejor opción, ¿no? Es muy complicado, pero así modulares. Entonces creo que generadores modulares es bastante común. De hecho, déjame decirles, hace mucho tiempo intentar hacer generadores, pero con plasma, ¿no? Con los plasmas tiene otras complicaciones, y como que de alguna forma después se olvidó los generadores de metal líquido, y ahorita está como que muy fuerte los japoneses, ya no pongo los conceptos japoneses, pero los japoneses y los chinos están utilizando mucho estos conceptos, ¿no? De hecho, algo que en lo que también nos estamos metiendo, aunque también igual estamos incursionando, es algo que se llama el cosecho de energía o harvesting energy. Que la idea es ahora sí que hay que aprovechar lo que se mueva, ¿no? O sea, lo que se mueva, pues hay que utilizarlo para generar electricidad, ¿no? Y nosotros estamos tratando de justamente desarrollar proyectos de tecnologías de MHD para generación eléctrica. Yo te los planteo así, pareciera como que muy simple. Yo tengo mi fluido, lo hago oscilar y genero electricidad, pero no es tan simple como eso, ¿no? Porque es un fluido y el comportamiento del fluido es muy complicado, ¿no? Si no, pregúntele a Manuel, está en el límite de que se pueda titular por eso, pero bueno. Si no, pregúntale a Fernando, está de topes que se metió donde no debía, pero bueno. Ok, ya para ya yo terminar con mi plática, pues básicamente siempre me gusta mostrar porque esta imagen como que es muy ilustrativa de cómo se ve el campo magnético más o menos de la Tierra. ¿Sí? Todos sabemos que la Tierra tiene un campo magnético, eso lo sabemos creo que desde niños, pero lo que nunca nos dicen es de dónde viene, ¿no? De hecho, aún no estamos muy seguros si es por estos conceptos de MHD, es decir, de inestabilidades magnéticas, pero pues parece ser que es como la teoría más fuerte, ¿no? Que sí lo describe, ¿no? Y gracias a eso, pues la verdad es que tenemos existe la vida en el planeta, ¿no? De hecho, no sé si ustedes sabían que el campo magnético de la Tierra se invierte. Bueno, también los que no son nuevos ya han visto como mi plática de la generación del campo magnético de la Tierra como 2 veces, ¿no? Cada vez les pongo videos más bonitos, ¿sí? Pero la verdad es que esta generación de campo magnético de la Tierra, pues hay mucha gente que lo sigue estudiando, ¿no? De hecho, apenas me enteré de un artículo por ahí que la Luna tuvo un campo magnético muy rápido, bueno, comparado el tiempo con el de la Tierra, ¿no? Y aparentemente ese campo magnético apareció porque un asteroide pues colisionó con la Luna, pero al colisionar con la Luna, en ese proceso de colisión se fundió parte de la Luna, bueno, el centro se volvió como líquido y empezó a generar como movimientos oscilantes, y esos movimientos oscilantes de material conductor generaron un campo, y eso es lo que se mide, ¿no? Bueno, es una teoría, ¿no? Pues o sea, para que vean hasta dónde se cree hasta dónde aparecen esos efectos. Bueno, nada más para mostrarle, esta no aparece, no sé por qué, pero ahí está. Solo quería mostrarles un poco, esta cosa que ven aquí, este círculo que ven aquí es como la Tierra, ¿sí? Lo que se va, pues esta parte como, ¿cómo se llama lo que utilizan las abuelitas? Estambre, este estambre todo así revuelto, pues son estos espaguetis, pues son como las líneas del campo magnético. Las que están como naranjas me representan como un polo, y las otras pues el otro polo. Es decir, o sea, siempre un campo magnético pues, tiene un polo norte y un sur, ¿no? O sea, entonces estas líneas, lo que nosotros vemos realmente fuera de la Tierra, pues es como un dipolo, o sea, salen las líneas y luego regresan. Pero curiosamente, estos polos se invierten. ¿Por qué? No se sabe todavía muy bien. Hay un montón de mecanismos. Yo mismo estudié unos mecanismos que aparecieron. No he estudiado los mecanismos de inversión de la Tierra, pero unas inestabilidades magnéticas que aparecieron y que también me generan inversión de polos. O sea, realmente hay un montón de mecanismos por los cuales se generan estas inversiones. Pero miren, lo que quiero decir es que el proceso aparentemente sucede en el centro. O sea, en el centro hay como un proceso se estabiliza como que los flujos, los campos, y empiezan a generar como inversiones. Es decir, que empiezan a generarse muchos polos, como nortes y sures, en toda la superficie de la Tierra. Eso es como lo que muestran los modelos numéricos, hasta que finalmente se estabiliza y me genera un polo. Si este era el norte y este el sur, después termina siendo como que un sur y un norte. Entonces, eso es como que... Y bueno, los invito a ver la película La Casa del Octubre Rojo, donde hay aplicaciones del efecto MHD, y la película de Núcleo.
Yo no sé si alguna vez la hayan visto, y es justamente esta película donde hablan sobre que la Tierra pierde su campo magnético, porque ¿qué creen? En caso que los gringos hicieron experimentos para crear una como arma de ¿qué? Destrucción masiva, y al crear esa arma frenaron el movimiento del núcleo de la Tierra, y ¿qué creen? Que se paró el campo magnético. Está muy interesante la película, hay cosas que no son como que ciertas físicamente, pero pues está interesante. Y bueno, yo con esto termino. Pues muchas gracias a todos por su atención.